este medicamento, me pidieron que lo revisara y evaluara, ya hemos tratado un paciente con él y es una nueva opción terapéutica en tratamiento dirigida hacia Pseudomonas aeruginosa y algunas otras enterobacterias, vamos a revisarlo. Y como tal, pues yo quisiera empezar a hablar de Pseudomonas. Ya Juan Carlos pues, nos ha mostrado todo el mare magnum de resistencia que tenemos y qué es lo que vivimos, y en este momento pues, tenemos demasiados mecanismos de resistencia. Pero Pseudomonas en particular tiene unas consideraciones, Juan Carlos ya habló de ella, pero yo quisiera mencionar qué es lo que tenemos. Y básicamente señalar que estos 14 agentes son los que tenemos en el mundo y los tenemos todos en Medellín para tratar a Pseudomonas aeruginosa. No hay más. Y uno dice, pues 14 antibióticos para una bacteria, ¿eso aguanta? Pues resulta que no, ya les mostraron qué es panresistencia y ya les mostraron qué es lo que tenemos. En la columna de más allá, izquierda o derecha según la estemos viendo, están los datos que el grupo Germen, grupo que coordina el doctor Robledo y que nos ha ayudado mucho en Medellín, aparece en el último informe señalando entre PISO y UCI y entre 2015 a 2017 cómo es la resistencia de Pseudomonas. Y encontramos pues que hay algunas moléculas de las cuales no tenemos clara idea de resistencia porque probablemente las tarjetas que manejamos en la ciudad no las tienen. En otras no tenemos todos los datos disponibles, pero básicamente vemos que para aminoglicósidos tenemos que más o menos nos defendemos, resistencias entre el 6 a 10% para amicacina. Para piptazo, que es el caballito talla igual que cefepime que usamos en las instituciones, entre 18 y 30%, y esto está entre pisos y UCI, y hay algunos puntos en donde a veces hay más resistencia o igual resistencia en pisos que en la UCI, y cefepime 12 a 20%, o 10 a 15%, perdón. Con quinolonas tenemos resistencia entre 12 y 20%, y con carbapenémicos, llamativamente, la resistencia puede llegar a ser incluso mucho mayor. Y tenemos muchos reportes de resistencia a colistina, a polimixina en nuestro medio. Entonces, yo quisiera aquí insistir en dos cosas desde el punto de vista fisiopatológico, y es básicamente definir qué es lo que pasa en Pseudomonas. Y Pseudomonas, el problema es que tiene demasiados mecanismos de resistencia, vamos a revisarlos. Dos mecanismos de resistencia principales que ocasionan resistencia intrínseca. Pseudomonas tiene una cefalosporinasa cromosómica inducible, AMC, y por eso es resistente a cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, así como aminopenicilinas. Un simple repaso, ya Juan Carlos habló de esto. Un AMC constitutivo está dado básicamente por un sistema de enzimas y un sistema, genético que regula unas enzimas, en donde tenemos un AMD que es básicamente un regulador o un modulador de la pared celular. El AMD tiene dos funciones, regula el AMR o AM regulador y adicionalmente es el organizador de la pared. Cuando la pared celular, que está en constante reciclaje y que está constituido por estas moléculas, empieza a alterarse, y esto es cuando damos antimicrobianos, por ejemplo ceftriaxona u otras cefalosporinas, aumentan esos productos de desecho de la pared y este AMD, que tenía todo esto organizadito, que tenía el AMR alineado y que tenía todos los tetrapéptidos alineados y cuadrados, resulta que no puede más. Entonces le toca hacer una de dos: o usted organiza estos tetrapéptidos o básicamente organiza el AMR. Esto sobrepasa la capacidad de AMD, los péptidos residuales del daño de la pared se unen básicamente y se reorganizan con el AMR, se desplazan esos oligopéptidos y el AMR pierde su inhibición y básicamente pierde su verdadera función, que es modular o conducir u organizar al AMC para que no haya producción de cefalosporinasas, de beta-lactamasas. Esto es lo que llamamos una inducción. Era solo resistente a cefoxitina y cuando vemos esto, si le dimos ceftriaxona u otra cefalosporina, se vuelve básicamente ya resistente a todas las cefalosporinas. Eso los vemos con los del grupo AMCES y Pseudomonas pertenece a ellos. Pero Pseudomonas también tiene esto que no lo exploramos mucho y es probablemente su principal mecanismo de resistencia, y es la expresión basal de bombas de expulsión, la más famosa conocida como MEX-AB o PRM, que básicamente hace que se expulsen muchos antimicrobianos, sobre todo quinolonas, macrólidos, trimetoprim y a veces también beta-lactámicos, pero no con imipenem. Y vamos a ver por qué se presenta esto. Entonces, esta es una pared celular que tiene una membrana interna, un espacio periplásmico y una membrana externa a través de la cual hay porinas, y esto que son los lipoporisacáridos de una pared de Pseudomonas.
Y usualmente cuando tenemos antibiótico, el antibiótico puede entrar por acá, por ejemplo, imipenem tiene una avidez de 120 veces más que, por ejemplo, meropenem por una porina que se llama OPRD. Entonces entra muy fácil por ahí, entra al espacio periplásmico y aquí es donde están las PVP y se une a ellas para dañar la pared, entre comillas. ¿Qué es una bomba de expulsión? Una bomba de expulsión es un conjunto básicamente de 3 estructuras. Una proteína transportadora que se ubica sobre la membrana interna, la más famosa se llama MEX-B. Una proteína periplásmica accesoria en el espacio periplásmico, la más famosa se llama MEX-A. Y básicamente una porina, la que más se une a estas dos, se llama OPRM. ¿Y qué es lo que sucede? Como su nombre lo dice, entra el antibiótico por una porina y básicamente lo que esto hace es un sistema activo dependiente de energía que saca el antibiótico inmediatamente. Muy efectivo y que no afecta no solo a una molécula antimicrobiana, no, afecta a muchas moléculas antimicrobianas. Veamos los carbapenémicos. Ertapenem tiene una cadena heterocíclica lateral, un grupo fenillipofílico. Meropenem tiene un grupo fenillipofílico, doripenem también, e imipenem, miren ustedes, no, tiene un radical NH3 unido a su anillo carbapenémico. Entonces resulta que esto es muy ávido por los que tienen esa cadena heterocíclica lateral. Imipenem no se expulsa por las bombas de expulsión. Y por eso en los antibiogramas a mí siempre me preguntan, ¿pero cómo puede ser que sea sensible a imipenem y resistente a meropenem? Es por eso, porque resulta que estas bombas de expulsión, al no tener esta cadena, que es a la que se unen, básicamente no puede sacar el imipenem. Por otra parte, miren ustedes que las bombas de expulsión o bombas de eflujo básicamente se encuentran constitutivas incluso en pseudomonas, también en Acinetobacter y se pueden expresar repetitivamente. Miren ustedes que estas bombas no alteran o no funcionan con imipenem, pero sí pueden funcionar con meropenem, con ciprocantobra y a veces actúan con muchos antibióticos al tiempo. Y MEX-Y o PRM fue en algún momento en la ciudad responsable de muchos brotes de Acinetobacter y pseudomonas hace unos 10, 15 años, especialmente más Acinetobacter y la vimos con frecuencia. Eso es resistencia intrínseca. Pseudomonas es horrible, tiene unos mecanismos muy duros para trabajar y para expulsar y para básicamente no ceder ante los antimicrobianos. Pero además de eso, Pseudomonas tiene prácticamente todos los mecanismos de resistencia que conocemos. Pueden activar el antibiótico por lo que conocemos como hiperproducción de AMC. Usted aquí ya no necesita que haya un antibiótico que desordene el AMD, no, eso no nos importa, simplemente la producimos porque pudimos. Pseudomonas puede hacer eso. El AMD es inactivado por mutación, no por antibióticos, y Pseudomonas puede llegar a ser un hiperproductor de AMC en algunos modelos. Pseudomonas produce también enzimas, ya las hemos visto, Juan Carlos las comentó, KPC, metalobetalactamasas, todas las que ustedes se imaginen, que básicamente inhiben la acción de los carbapenémicos. Tienen también alteraciones en la diana, en topoisomerasas que pueden llegar a inhibir a quinolonas. Pseudomonas puede engrosar su pared o puede tener dos funciones. Una, inactivar o reprimir la porina OPRD y con ella básicamente no dejar que entre el imipenem. Veamos este siguiente gráfico que siempre me ha encantado. Estos que están así en rombito rosado, Juan Carlos Cataño me pidió que por favor dejara ese color, que le gustaba mucho, y a estos que están en verdecito, que también me pidió eso porque es de Nacional. Bueno, entonces, cefalosporinas entran por muchas bombas de expulsión, aquí sobre todo hablamos de cefepime, pero es mucho más sabio para que entren a veces los otros carbapenémicos. ¿Qué es lo que pasa? Meropenem y doripenem pueden entrar por todos, imipenem entra mucho más por OPRD. Y si usted cierra OPRD, solo con eso ya prácticamente puede hacer que seamos resistentes a imipenem y sensibles a meropenem. ¿Eso por qué se produce? Por dar mucho imipenem y es lo que vemos con frecuencia. Una vez llegan al espacio periplásmico, entonces las betalactamasas las agarran a las moléculas de antibióticos y básicamente no las dejan actuar y vienen los carbapenémicos y después se unen en la membrana interna a las PVP para en teoría dañar la pared y destruir la pared. Esto es lo que tenemos y eso es lo que hacemos y Pseudomonas tiene el lío de que cualquiera de estos mecanismos lo hace. Cuando lo unimos a una bomba de expulsión, básicamente también vamos a tener entonces muchos más problemas. Y lo que ha pasado es que entonces esta bacteria es horrible, la vemos en la UCI, la vemos en neutropénicos, ¿y qué es lo que sucede? Pues que entre más demos carbapenémicos del grupo 2, y ya hemos dejado de dar mucho imipenem justamente por el miedo de esa OPRD, pues básicamente es el círculo vicioso. Hay mayor uso, mayor selección de cepas resistentes, transmisión cruzada, propagación de la resistencia, y sobre todo cuando hay enzimas son demasiado exitosas y se diseminan muy rápido y aumentan las cepas resistentes a carbapenémicos del grupo 2. Y eso lo estamos viendo en Pseudomonas, hace 15 años lo vemos en esta ciudad y lo hemos
hemos vivido mucho. Pero ¿qué ha pasado? Resulta, y esta es una gráfica del 99, nosotros en Klebsiella y en Pseudomonas hemos visto mucha resistencia por BLE y también resistencia a carbapenémicos, pero para el año 97 y 99 lo que más nos importaba y veíamos en una gran medida era BLE, pero miren lo que pasaba en Norteamérica. Para los americanos no era un problema, ellos estaban más concentrados en estafilococo y de ahí que entonces se dijo, hey, nosotros solo tenemos a clindamicina y vancomicina para luchar contra MRSA. Necesitamos nuevos medicamentos y aparece la campaña de que tenemos bichos muy malos y de que no hay medicamentos, sacada por la ITSA en el 2004, y como tal, en el 2010 aparece esta otra de que necesitamos al menos 10 antibióticos para el 2020. ¿Ustedes qué creen? ¿Del 2010 al 2020 tenemos 10 antibióticos nuevos o no? ¿Cuántos creen que tenemos? No, tenemos mínimo 5. ¿Sí? En el 2010 apareció ceftarolina, disponible en nuestro medio, dirigido a MRSA, fidaxomicina para Clostridium, que también tiene registro INVIMA en Colombia, y para el 2014 aparece dalbavancin, oritalbavancin y tedisolit. Tedisolit ya está registrado en Colombia y está legislado para darlo. Dalbavancin y oritalbavancin están en estudios fase 3, en muchas zonas de Norteamérica ya las usan, con la ventaja de que una sola dosis permite el tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos de severidad leve a moderada. Eso teníamos, pero ¿esto es para qué? Para gram positivos, ¿sí? Y para gram negativos, los americanos, al menos por lo que veíamos, no tenían mucho problema. ¿Qué ocurre entonces? En el 2014, esta gráfica de la doctora Butcher básicamente nos muestra, hey, sí, Latinoamérica, ustedes son los más fregados, sí, igual que Rusia, pero mire lo que pasa en Norteamérica, para ellos no era problema, era un problema de algunas comunidades y empieza a diseminarse y empiezan a sentir lo mismo que nosotros tenemos, un gran problema y un serio problema con gram negativos que Europa en algunos entornos también vivía. Y para el 2017, ¿qué es lo que tenemos? Esto es solo E. coli, básicamente, y esto se ha diseminado de una manera importante. Miren ustedes que los americanos podrían llegar a tener los mismos problemas de resistencia en E. coli que tenemos nosotros, y pues están ahora mucho más aumentados en lo que es el sudeste asiático, en donde claramente este ya es un problema de salud pública. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esa teoría del uso de carbapenémicos del grupo 2 no solo afectaba a Pseudomonas, sino que ahora también se extiende a los enterobacteriales, a Klebsiella, a E. coli, incluso a Serratia y a otros más. Entonces, en Suiza, por ejemplo, lo que se vio, y Suiza en teoría es uno de los países que menor tasa de resistencia podría llegar a tener, vemos que entre más carbapenémicos estamos dando, pues lógicamente más desarrollo de resistencia vamos a tener. Y como lo dije esta mañana, nosotros podemos tener neumonía cero. Nosotros podemos tener bacteremia asociada a catéter cero en la mayoría de días del año. Podemos hacer que muchas cirugías no se infecten, pero la resistencia bacteriana, desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, lavado de manos, medidas de control de infecciones, control de antimicrobianos, desafortunadamente no la podemos llevar a cero. Podemos controlarla, ¿sí? Alguna vez alguien dijo que quería tener la corrupción en sus límites específicos y todo el mundo se burlaba de él. Ojalá pudiéramos tener la corrupción en límites específicos. Uno dice, ojalá pudiera controlar la resistencia a ciertos límites. Porque es que cuando tenemos Pseudomonas resistente, ¿qué nos toca? Nos toca hacer cosas que yo a veces pensaba que no debíamos hacer y que uno lee en los libros que no se debe hacer y le toca hacerlo. Cosas como tratar con doxiciclina, rifampicina, trimetroprina, citromicina y aminoglicósidos. Hay al menos 12 publicaciones que dan estos tratamientos. Fosfomicina más carbapenémicos, dar antibióticos inhalados. Hay 4 publicaciones que aparecen este año hablando de ácido acético, vinagre para tratar infecciones de mediastinitis por Pseudomonas. Eso lo hacemos en esta ciudad hace 15 años y sabemos que sirve. Apenas se está publicando. Claritromicina con aminoglicósidos para inmunomodular en fibrosis quística, ceftazidime colistina o las otras mezclas. No tenemos muchas opciones y estas opciones no son tan buenas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a crear aquí entre todos un nuevo antibiótico para gram negativos. Y entonces yo aquí quiero preguntarles, ¿qué hacemos? Bueno, hay un punto. ¿Por qué no tenemos nuevos antibióticos? Pues porque es difícil hacerlos, es costoso hacerlos y es muy caro hacerlos. Y es más fácil para la industria farmacéutica, aquí hay mucha gente en la industria farmacéutica, producir antibióticos para enfermedades crónicas que producir antibióticos que vamos a usarlos solo 8 días en los pacientes. Eso está más que claro, ¿cierto? A diferencia de un antihipertensivo, un hipolipemiante que vamos a usar durante 60 años en un paciente. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Vamos a inventarnos un mecanismo nuevo o modificamos y repotenciamos un antibiótico que ya existe, sabiendo que tengo que diseñar, modelar, producir, estudiar, aprobar y distribuir? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más fácil o qué es mejor? ¿Un nuevo mecanismo o uno que ya existe? Uno que ya existe, listo.
Pues claro, ni hubo que fuéramos, ¿cierto? Uno que ya existe, listo. Entonces, ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Cojo un carbapenémico y lo modifico? ¿O cojo otro medicamento que sepa yo que sea muy bueno contra gram negativos y lo modifico para que sirva ahora contra lo que tengo? Los medicamentos que tenemos fueron inventados hace 30 años o fueron, digamos, descubiertos hace 30 años. Ventajas de usar un carbapenémico: potente, seguro y tiene que servir para bacterias resistentes a carbapenémicos. Con esta realidad que yo tengo, pues un carbapenémico nuevo me sirve si es resistente a las bacterias, a las enzimas que tenemos o a los mecanismos que tenemos. O un no carbapenémico que sea potente, seguro, que sirva también para ble, pseudomonas, bacterias resistentes a carbapenémicos. ¿Ustedes qué escogen? ¿Un carbapenémico o un no carbapenémico? No habíamos quedado en que íbamos a ahorrar carbapenémicos, porque es que son la última estrategia que tenemos y no dar más. Entonces, básicamente, quienes empiezan a tratar de buscar nuevas moléculas, empiezan y se deciden por no carbapenémicos, y la pregunta es ¿para qué lo queremos? Y ahí creo que el meollo del asunto. Yo lo quiero para Bleian-C, yo lo quiero para pseudomonas, yo lo quiero para pseudomonas resistentes a carbapenémicos, lo quiero para enterobacterias resistentes a carbapenémicos con estos mecanismos de acción, o para todo el infinito y ir más allá. ¿Sí? Esto, de donde yo vengo, lo llaman agalludez. Entonces, uno no puede pretender que tengamos algo que nos va a matar todo, porque lo más probable es que se vuelva resistente rápidamente. Entonces, la pregunta es, ¿queremos un ahorrador o queremos algo que nos elimine la resistencia en la actualidad? Eso, uno dice, ¿pero por qué la industria no lo ha hecho? Pues resulta que no es tan fácil. No es tan fácil. Esto comenzó en Cerdeña hace muchos años, en el 48. Básicamente, Giuseppe Brozzo, un microbiólogo, encuentra que hay la misma historia que vio que se vio en Inglaterra antes con la epidemia del cólera. Había algunos barrios en Venecia en donde no había salmonela, y encuentran en la alcantarilla de uno de esos barrios donde no había muchos pacientes con salmonela, básicamente una sustancia que inhibía el crecimiento de salmonela. Y lo encuentran y es un hongo, perdón, no es un hongo, sí es un hongo, Cephalosporium acremonium, y de ahí entonces vienen las cefalosporinas, todas de un mismo anillo, un anillo beta-lactámico y un anillo cefalosporínico, con algunos agregados. ¿Qué es lo que ha hecho que tengamos tantas generaciones de cefalosporinas? Pues que básicamente cada uno de los radicales que le adicionemos y el sitio donde se los adicionemos da una función específica. Si vamos al sitio 1, vamos a hablar de actividad antibacteriana. Si vamos al sitio 2, básicamente vamos a hablar de una estabilidad para beta-lactamasas. Tipo 3 puede a veces darnos más potencia contra gram positivos, y el sitio 4, estabilidad química metabólica. Y ahí es donde vemos los puntos: cefalosporinas de primera con cefalosporinas de tercera, y las cefalosporinas de tercera, miren ustedes, hacia su sitio 4, donde está este COH, tienen un gran desarrollo que le permite luchar más contra gram negativos. Entonces, ¿qué es lo que debemos tratar de hacer? Pues lo que hicieron básicamente fue eso, tratar de llegar en la posición 7 a modificar las cefalosporinas que teníamos, y esa es la más ávida y la más desarrollada que tuvimos durante muchos años, fue ceftazidima. El problema por la cual no lo usamos mucho ceftazidima en la actualidad es que es un gran inductor de ble, pero es un excelente medicamento para matar pseudomonas, ¿sí? Tanto que probablemente en meningitis por pseudomonas aeruginosa sigue constituyéndose en las primeras opciones. Entonces, esto es lo que tenemos, cefalosporinas de tercera generación, y lo que se vio es que podemos hacerlas estables frente a beta-lactamasas y básicamente disminuir la actividad contra gram positivos y mejorar su actividad contra gram negativos. Y ahí vienen las nuevas cefalosporinas, las aminotiadisolalcoximinas, que básicamente tienen una modificación que nos permiten eso. A diferencia de la ceftazidima, no inducir beta-lactamasas y sí tener buena actividad contra ellas y aumentar y ser mucho más potentes contra gram negativos. Uno de los artículos más bonitos que yo he podido leer es este. Y este artículo, básicamente, los japoneses llegan después de que acaban su PhD y se encierran en un laboratorio para ver si pueden diseñar una molécula. La mayoría de las que tenemos son derivadas de su investigación, y es un estudio de ciencias básicas donde todo esto que les acabo de comentar lo señalan contándolo como un cuentico y dicen, mire, nosotros cogimos el laboratorio y empezamos a modificar ceftazidima y buscamos básicamente una ceftazidima que no indujera beta-lactamasas, pero que adicionalmente fuera resistente a la acción de muchos mecanismos de resistencia a pseudomonas. Y encuentran este y dicen, ay, este es maravilloso. Pero básicamente el gran lío que tenemos con este es que hacía convulsionar a todos los ratoncitos. Entonces no era una buena idea tan buena. Necesitamos una molécula que tenga estos dos puntos, que nos dé muy buena actividad contra gram negativos, y finalmente encuentra una molécula que la hace a pseudomonas menos susceptible a la acción de ANC, aumenta la actividad contra pseudomonas y con bajo riesgo de convulsiones. Y eso es lo que se conoce como ceftolozane. Una molécula que tiene
Todo lo que tiene ceftazidima, un anillo aminotiadisol que básicamente da muy buena actividad contra gram negativos, un anillo dimetilacético que aumenta la actividad contra pseudomonas a cualquier cefalosporina, una oxima que la hace estable frente a las beta-lactamasas, incluso de espectro extendido, un grupo metilpirazol que tiene la mejor actividad anti-pseudomonas conocida, que es lo que hacía que el ceftazidime fuera tan bueno, un anillo pirazol que brinda estabilidad de las pseudomonas hiperproductora de AMC y un grupo 2 aminoetilureido que básicamente da un óptimo balance para tratar gram negativos y elimina la posibilidad de convulsiones diferente a lo que tenía la otra molécula. Entonces tenemos una muy buena molécula para gram negativos en donde decidieron de una vez unirla a tazobactam. Quiero mencionar a cefoperazona sulbactam, durante muchos años la usamos, era muy buena para pseudomonas, pero tenía problemas de coagulación y pues probablemente por eso se dejó de usar en muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que vemos acá con esta molécula? 1, difunde muy rápido. 2, entra rápido. 3, evade la acción de las enzimas. 4, se pega a las beta-lactamasas, especialmente de gram negativos. Añadiéndole el tazobactam, tenemos menos posibilidad de que las beta-lactamasas del espacio periplásmico lo afecten y eso hace que esta molécula, digamos, sea excelente para tratar pseudomonas. Veamos la comparación del tazobactam con otros inhibidores de beta-lactamasas, sobre todo sabiendo que avibactam esperamos que llegue a nuestro medio, ya en el mundo se usa mucho. Pues bien, tenemos el sulbactam que podría tener acción sobre AMC, pero es mínimo, el avibactam mucho más, pero miren el tazobactam, sobre AMC no tiene efecto. Pero al mezclarlo con ceftolozane sí tiene ese efecto, no necesita el tazobactam. ¿Para qué necesita el tazobactam? Para luchar contra las BLE. Por eso lo unieron. Y miren ustedes que tiene una acción contra BLE importante. Avibactam, ¿en qué se diferencia? En que probablemente por 2 radicales más tiene acción contra KPC, pero no contra metalobeta-lactamasas. Adicional, el tazobactam también hace que sea más sensible a los anaerobios, sobre todo Bacteroides fragilis, pero no frente a otros. Esto es uno de los primeros estudios que apareció hace unos años en relación con esto y lo que encuentran es que cuando se da en entornos de BLE, piperacilina tiene muy poco efecto, piperacilina tazobactam, estamos tratando muchas BLE, sobre todo de orina con piptazo, alguna gente dice que no, otros dicen que sí, siempre y cuando sea un inóculo bajo y la mix a menos de 8, pues bien, estos autores decían que en el 58% de los casos podía tenerse sensibilidad frente a piptazo en esas cepas. Ceftolozano sola contra BLE no es muy efectivo, pero cuando lo unimos al tazobactam la sinergia es espectacular y puede llegar a cubrir el 93% de las cepas sensibles. Esta molécula, ojo, nace ya con resistencia, pero es mínima o baja o similar a lo que tenemos, por ejemplo, con los carbapenémicos en la actualidad. ¿Para qué nos sirve? Probablemente para ahorrar carbapenémicos en un entorno de BLE. Y lo que vemos es que las MIC, incluso las MIC90, son relativamente bajas. Entonces, eso ha hecho que esta sea una molécula que, frente a piptazo, ofrezca la ventaja de actuar sobre pseudomonas, pero además actuar mucho más sobre BLE en algunos entornos como el nuestro podría ser de utilidad. Ahora veamos ceftolozane en comparación con otras moléculas para gram negativos. En relación con pérdida o PRD, el cual afecta mucho más a imipenem y se vuelve a veces un problema en la práctica. Ceftolozane no tiene problema, no lo afecta. A ceftazidima sí podría afectarlo y a imipenem mucho más, a meropenem a veces sí. Con cefepime y piptazo usualmente no tenemos tanto lío. Con AMC a veces vemos que ceftazidime, cefepime y piptazo pueden afectarse, usualmente ceftolozane no, incluso en grandes inóculos, cefepime en bajo inóculo no, en alto inóculo sí, y carbapenémicos usualmente no. En bombas de expulsión, frente a XY y MEXA-B, que son las más frecuentes, vamos a tener que ceftolozane sirve, ceftazidime resiste la acción de MEXY, pero no de MEXA-B, y vemos que tiene un buen comportamiento, incluso en algunos casos superando al del meropenem y manteniéndose en el mismo punto de lo que pasaba con imipenem. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para ahorrar carbapenémicos, es una molécula segura, es un medicamento efectivo, de rápida distribución tisular, ¿y para quién yo podría aplicarlo? Casi todos los AMC les va a servir y eso es porque tiene un ceftolozane. La mayoría de las BLE por la sinergia con el tazobactam. Las pseudomonas silvestres, ceftolozane puede funcionar igual que cefepime, que piptazo, que carbapenémicos, pero ahorrándose sobre todo carbapenémicos, y en pseudomonas resistente a carbapenémicos por bombas de expulsión o cierre de porinas, por lo que tenemos en ceftolozane. Pero tiene que quedar muy claro, esta molécula no me sirve para KPC, no me sirve para metalo y no me sirve para oxas. La pregunta es en nuestro medio, ¿qué tenemos? En otros entornos ellos no tienen esto y de ahí que pueden usar esta molécula mucho más liberalmente. Nosotros tenemos en pseudomonas resistente a carbapenémicos en algunos casos KPC, metalo u oxas. Por esa razón, si lo vamos a usar para pseudomonas debemos siempre correr sensibilidad.
y lo tenemos ITs validados y podemos tenerlos. Este es un producto entonces que empieza a aparecer, ha probado ser in vitro efectivo para la mayoría de las enterobacterias y para Pseudomonas aeruginosa, tiene puntos de corte definidos tanto por CLC y por EUCAS, los de EUCAS son mucho más bajos. Tenemos ITs estandarizados y tenemos al menos 2 estudios grandes, pero muchos más estudios que hablan de su validez. Los estudios más grandes básicamente están en infección urinaria, que es el ASPEC, y en infección intraabdominal, en donde básicamente vemos que al menos in vitro se comportan muy bien y los aislados de Pseudomonas, miren ustedes, son mucho más sensibles en muchos sitios a esta molécula que a los mismos carbapenémicos o las quinolonas. ¿Qué es lo que se ha visto en forma adicional? Que en Latinoamérica, al probar esas cepas también, tiene una sensibilidad alrededor del 84%, me estaba confundiendo acá el punto, y que parece ser mejor de la que pueden exhibir otras moléculas, incluso los carbapenémicos. Esto con cepas probadas de Argentina, Brasil, Chile y México. Con otras consideraciones importantes, no hay resistencia cruzada con ceftazidima, con quinolonas que tenemos mucho en nuestro medio, con imipenem o PRD o con otras mutantes de meropenem por porinas. Y eso hace que también podamos usarla. Esta gráfica básicamente quise señalarla en relación a lo que viene. Y hay otras moléculas que vienen, pero estas son como las que yo espero que vengan más rápido. Ceftazidima y Bactan, la que nos han vendido mucho tiempo que va a llegar. Sí, esperamos que llegue, pero ojo, sirve para KPC, sirve para Pseudomonas, pero no sirve para metalo. Ceftarolina Avibactam, otra opción que además de cubrir MRSA, pues al añadirle Avibactam podríamos tener acción contra BLES, contra KPC y de pronto contra Pseudomonas, no contra metalo. Astreonana Avibactam, básicamente esta sí podría llegar a tener acción contra todo, imipenem Relebactam, no contra metalo beta-lactamasas, y ceftolozane tazobactam no va a ser un antimicrobiano más potente que nos va a solucionar todos los problemas. ¿Para qué queremos esta molécula? Para ahorrar carbapenémicos, ese es el principal punto. 2, para tratar pseudomonas que tengan básicamente resistencia mediada por problemas relacionados con bombas de expulsión, que pueden ser las que ellas más desarrollan en entornos en donde usamos carbapenémicos de una manera notable. Esto ya se ha probado en muchos centros y básicamente muestra lo mismo que mostraban los chinos, que tenemos mucha mejor perfil de sensibilidad en comparación con incluso carbapenémicos con estas moléculas. Esto es básicamente en Israel, en donde también lo evalúan, y miren el amarillito, tenemos mucho más porcentaje de cepas susceptibles con MIC50 y MIC90 que el piptazo, que ceftazidime, que meropenem y que levofloxacina, tanto en todas las pseudomonas como en pseudomonas multiresistentes como en pseudomonas extremadamente resistentes. Entonces, ¿en qué está probado? Está probado en infección urinaria, en infección intraabdominal. Los estudios se llaman los ASPEC, no me voy a detener mucho en ellos. Básicamente, uno se comparó con levofloxacina. Mucha gente dice, ¿por qué? Pues resulta que en otros medios levofloxacina es un entorno notable, funciona muy bien. En nuestro medio, pues como tenemos resistencia, a veces pues no lo usamos tanto. Y lo que encuentran es que básicamente hay un estudio de no inferioridad, ¿sí? En enfermedades infecciosas ustedes no van a encontrar estudios de superioridad, van a encontrar estudios de no inferioridad, como están hechos todos los medicamentos que usamos en la actualidad. Y pues sí se nota una tendencia que le va mejor, pero claramente dentro del análisis es un estudio de no inferioridad y es no inferior a las quinolonas. Cuando vamos a ver los patógenos productores de BLE, encontramos que hay sí más curación clínica y más curación compuesta, y cuando evaluamos los patógenos resistentes a levofloxacina, también le va mejor a esta molécula, lógicamente. Efectos adversos serios, 2.8% de los pacientes con ceftolozane, 3.4% con quinolonas, y los eventos adversos, pues desde diarrea, estreñimiento, náusea, cefalea, ninguno que obligara a tener problemas. En 2 casos se suspendió el tratamiento, uno porque tuvo Clostridium, otro por un efecto de intolerancia, y hubo una muerte que se consideró en este grupo no relacionada con el tratamiento. En infección intraabdominal se comparó, ojo, uniendo Serbaxa con metronidazol. ¿Y por qué piptazo me cubre anaerobios y yo lo uso en infección intraabdominal, pero aquí estos tienen ceftolozane tazobactam, ¿y por qué le añaden metronidazol? Pues bien, lo que se ha visto es que el tazobactam en realidad nos da una acción buena contra bacteroides frágiles, pero contra los otros bacteroides es muy mala, y contra otros anaerobios gram positivos también es muy mala. Y por eso ellos decidieron irse a la fija y comparar esto con carbapenem. ¿Qué encuentran? Datos muy similares, estudios de no inferioridad,
pueden ustedes revisarlos, no es mi interés acá hacer el análisis epidemiológico de cada estudio, y encuentran una consideración importante en infección intraabdominal, y era evaluando por grupos de resistencia bacteriana, ven que en todos los casos tenemos porcentajes de curaciones clínicas superiores, pero en el contexto de la no inferioridad frente a carbapenémicos, incluso con Klebsiella CTXM, E. coli blei y E. coli CTXM, que es lo que uno pensaría es lo que más vemos en nuestro medio. Entonces, ojo con una cosa, en un análisis de su grupo se encontró que los pacientes que tenían depuración de creatinina baja no les iba tan bien y la tasa de curación clínica era menor. No hay una explicación clara, aunque algunos dicen que es por haber bajado mucho la dosis. Eso está en observación. La incidencia de eventos secundarios, infección intraabdominal es más la incidencia que lo que vemos en infección urinaria, es similar a lo que puede tener carbapenémico. Y básicamente, estas sí son las dos indicaciones que tiene esta molécula aprobadas por ahora, infección intraabdominal e infección urinaria, pero yo espero y quiero y lo que más deseo es que esta molécula sea aprobada ya en neumonía. Esta molécula tiene excelente penetración pulmonar, esta molécula difunde, podría decirse que es el linezolid de los gram negativos, penetra muy rápidamente al pulmón y lo que se ha visto básicamente en los estudios farmacodinámicos es que sí se sugiere de pronto aumentar un poco la dosis para igual que como sabemos en meropenem, como sabemos en cefepime, tener una probablemente mejor acción sobre plasma y sobre líquido alrededor de los alvéolos. Ya están digamos, en junio del 2018 se acabó la recolección de no ha salido y esperamos que nos puedan dar la mano más porque es en pseudomonas, sobre todo en neumonía asociada a ventilador, donde tenemos más problemas. Es un medicamento que lógicamente va a venir más costoso, algunos análisis de costo-efectividad han dicho que finalmente al no tener tanto problema renal y menos efectos secundarios y sacar al paciente más rápido, podría llegar a tener costo-efectividad dentro de los sistemas. Tenemos que ver hacia dónde va eso y cómo se comporta en un medio como el nuestro, pero básicamente esta es una molécula que podría usarse en dos entornos. El primero, pseudomonas resistentes a carbapenémicos, donde no haya KPC, ni metalo, ni oxas, y dos, yo pienso que es una molécula que podría reemplazar mucho a carbapenémicos en entorno de alta resistencia a carbapenémicos en infección intraabdominal y urinaria como un ahorrador de estas mismas moléculas. Tiene unas características farmacocinéticas buenas, la unión a proteínas es baja, se depura renal y básicamente una de las mejores cosas que tiene es su farmacocinética, que es lineal, es un medicamento que mata muy rápido según a PBP3 y PBP1, al igual que los carbapenémicos, y miren ustedes, cuando hablamos tiempo sobre la MIC, usualmente estábamos acostumbrados a hablar en carbapenémicos de 40%, en otros betalactámicos de 60%, pues para matar un logaritmo, tanto en pseudomonas como incluso en BLE, tenemos un 30-31% que podría ser incluso mejor que lo que nos ofrecen los carbapenémicos. Algunos autores han empezado a hablar de infusiones extendidas, por ahora pues eso está en investigación y es una molécula que se da 1 gramo de ceftolozane más 0.5 de tazobactam, 1.5 gramos cada 8 horas, por ahora el brochure del producto señala que en 1 hora de infusión es como se debe pasar y se debe hacer un ajuste en falla renal y en hemodiálisis. Es compatible con la mayoría de las soluciones y medicamentos en Y, excepto probablemente con anfotericina, caspofungina, ciclosporina, fenitoína y propofol. Hemos hablado que es muy seguro y adicionalmente, y ya pues para acabar, hay que tener en cuenta que sí hay resistencia y las betalactamasas que degradan cefalosporinas y que no se inhiben el tazobactam, como las metalos, como las GES y como la OXA, esta molécula no sirve para estas. Si hay mutaciones en AMSA que tienen una expresión exagerada, a veces podría alterarse la sensibilidad, sin embargo, parece que el impacto clínico no es mucho y la posibilidad de selección de resistencia mutacional es baja y menor que otras cefalosporinas y carbapenémicos. Me llamó mucho la atención que los españoles lanzaron una guía a principios de este año, la Sociedad Española de Farmacología, la Sociedad Española de Quimioterapia, y básicamente sacan una guía para tratar infecciones severas por pseudomonas y me llamó mucho la atención, incluso sin estudios importantes en esto, que dicen paciente que tiene sepsis severa o choque séptico, un foco con alta carga bacteriana, inmunosupresión severa o riesgo de colonización por pseudomonas multiresistentes, cualquiera de esos usted de básicamente o ceftolozane tazobactam o ceftazidime-avibactam o meropenem más ceftazidime o piptazo más aminoglicósidos colistina. Lo ponen de primera elección sin muchos estudios, pero probablemente confiando mucho en que esta molécula tiene una efectividad importante. Simplemente como repaso, los carbapenémicos, miren ustedes, nos sirven para BLE, nos sirven para AMC, lo usamos en KPC y OXAS, aunque sabemos que probablemente eso va a depender de la dosis y en New Delhi metalobetalactamasa 1 no ha probado tener impacto. Ceftazidime-avibactam
esperamos que nos sirva en todos, en New Delhi metaloctalcamasa 1 probablemente no tanto, ceftolozan nos sirve en BLE y en AMC, no para KPC, no para OXA, no para metalos, cefepime irregular en BLE y AMC porque se puede afectar por el inóculo, colistina en BLE y AMC y estamos teniendo problemas en estos, lo vemos como la gran maravilla, pero todos los que lo hemos usado sabemos que tenemos a veces muchos problemas. Digeciclina también es un buen antibiótico para BLE y para AMC, para anaerobios nos funciona, para gram positivos, en KPC, OXA y New Delhi empezamos a ver resistencia, los aminoglicósidos solo BLE y AMC, y piptazo pues no nos sirve para AMC, para KPC, ni para OXA, ni para metalos, solo probablemente para algunas BLE y no todas, sobre todo cuando hay bajo inóculo. Y así es como esta molécula entonces viene no a competir, viene a sumarse a la posibilidad de que tengamos opciones diferentes para tratar a los pacientes. Y solo cuando uno está frente a pacientes que a veces son intratables, es donde uno dice necesito nuevas moléculas. Esto es lo que viene, esto es hacia donde vamos. Ceftazidimab, tazobactam ya dijimos, no sirve para KPC, OXA o metalos, ceftazidimab no sirve para metalos, meropenem barbobactam, que todo el mundo lo espera, pues resulta que para metalos y para OXA tampoco tiene buena acción, y astreonam avibactam es probablemente la molécula que podría llegar a dar la mano, se está usando en este momento, o están usando ceftazidimab, avibactam, astreonam como probablemente una molécula mayor. Cefidérocol viene a ser otra de esas moléculas que esperamos llegue, y varaciclina, otra molécula que esperamos nos pueda ayudar hacia el futuro. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una molécula que creo yo es buena, que nos sirve como ahorrador de carbapenémicos del grupo 2, muy activo, poco tóxico, pero que sí, claramente tenemos que hacer terapia orientada y dirigida por sensibilidad, ¿sí? En pseudomonas. En BLE, yo pienso que al tener mucha acción sobre CTXM podría usarse empíricamente y yo espero que en los pacientes que más veo, que son neumonía y especialmente fibrosis quística, que son pacientes que nunca los vamos a curar, que siempre tienen pseudomonas y que vienen cada mes a hospitalizarse mientras podamos trasplantarlos, podría llegar a ser una alternativa. Les agradezco mucho la atención, muy amables, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?